narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. El domingo 20 de noviembre, después de habernos vestido según la etiqueta del Vaticano, es decir, de negro, con mantilla de encaje en la cabeza, y habernos adornado con un medallón de León XIII, suspendido en una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano y nos dirigimos hacia la capilla del Soberano Pontífice. Nuestra emoción fue muy honda al verlo entrar para celebrar la misa a las 8. Bendijo a los numerosos peregrinos reunidos a su alrededor, subió las gradas del altar y nos mostró, por su piedad digna del vicario de Jesús, que era verdaderamente el Santo Padre. Me latía fuertemente el corazón y mis plegarias fueron muy ardientes en el momento en que Jesús descendía entre las manos de su pontífice. Entretanto, yo rebosaba de confianza. El evangelio de ese día contenía estas palabras fascinantes: No teman, rebañito mío, ha sido del agrado de mi Padre darles el reino. Yo no temía, por cierto. Al contrario, esperaba que muy pronto me pertenecería el reino del Carmelo. No pensaba entonces en estas otras palabras de Jesús: les preparo mi reino como mi Padre me lo ha preparado a mí. O sea, les reservo cruces y pruebas. Así serán dignos de poseer ese reino por el que suspiran ustedes, puesto que ha sido necesario que Cristo sufriera y entrase así en su gloria. Si ustedes quieren estar junto a Él, han de beber el cáliz que Él bebió. Este cáliz me fue presentado por el Santo Padre y mis lágrimas se mezclaron a la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón. Vestía sencillamente una sotana blanca y museta del mismo color, y en la cabeza llevaba solo el solideo. A su alrededor, de pie, cardenales, arzobispos, obispos, pero los vi en general, pues toda mi atención iba hacia el Santo Padre. Pasábamos delante de él en procesión, cada peregrino se arrodillaba por turno, besaba el pie y la mano de León XIII, recibía su bendición y 2 guardias nobles le daban un toque de rúbrica para que se levantara. Al peregrino, pues me explicó tan mal que podía entenderse que era el Papa. Antes de entrar en el aposento pontificio, estaba muy bien decidida a hablar, pero sentí que mi coraje desfallecía cuando vi a la derecha del Santo Padre a Monseñor Benorí. Casi en ese mismo instante se nos dijo de su parte que se nos prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando por demás. Me volví hacia mi querida Celina a fin de inquirir su parecer. «Habla», me dijo. Un instante después estaba a los pies del Santo Padre. Besé su sandalia y él me presentó su mano, pero en vez de besarla,
Junté mis manos y levantando hacia él mi rostro bañado en lágrimas, exclamé: Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande. Entonces el soberano pontífice inclinó su cabeza hacia mí, de manera que mi cara casi tocaba la suya, y vi sus ojos negros y profundos clavándose sobre mí y penetrando hasta el fondo de mi alma. Santísimo Padre, le dije, en honor de vuestro jubileo, permitidme entrar al Carmelo a los 15 años. Sin duda, me temblaba la voz por la emoción, pues volviéndose hacia Monseñor Reveroni, que me miraba con extrañeza y disgusto, el Santo Padre le dijo: no comprendo muy bien. Si Dios lo hubiera permitido, hubiera sido fácil para Monseñor Reveroni obtenerme lo que yo deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo. Santísimo Padre, respondió el vicario general, es una niña que desea entrar al Carmelo a los 15 años, pero los superiores están actualmente examinando la cuestión. Pues bien, hija mía, respondió el Santo Padre, mirándome bondadosamente, haz lo que te digan los superiores. Entonces, apoyando las manos sobre sus rodillas, hice una última tentativa y dije con voz suplicante: oh Santísimo Padre, si dijerais que sí, todo el mundo lo querría. Me miró fijamente y pronunció estas palabras marcando cada sílaba: vamos, vamos, entrarás si Dios así lo quiere. Hablaba con acento tan penetrante y convencido que todavía me parece oírlo. Alentada por la bondad del Santo Padre, quería seguir hablando, pero los dos guardias nobles me tocaron delicadamente para que me levantara. Viendo que esto no bastaba, me tomaron por los brazos y Monseñor Reveroni los ayudó, porque yo permanecía con las manos juntas, apoyadas sobre las rodillas de León XIII, y me arrancaron a viva fuerza de junto a sus pies. Mientras era arrebatada de esta manera, el Santo Padre posó su mano sobre mis labios, luego la levantó para bendecirme. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas y Monseñor Reveroni pudo contemplar al menos tantos diamantes como los que había visto en Bayeux. Los dos guardias nobles me llevaron, por decirlo así, hasta la puerta, y allí un tercero me dio una medalla de León XIII. Celina, que venía detrás mío, había sido testigo de la escena que acababa de tener lugar. Casi tan emocionada como yo, tuvo sin embargo el valor de pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. Monseñor Reveroni, con voz fastidiada, respondió: ya está bendecido el Carmelo. El bondadoso Santo Padre repitió con dulzura: ah, por cierto que está bendecido. Papá había acudido a los pies de León XIII con los hombres antes que nosotros. Monseñor Reveroni había estado muy amable con él, presentándolo como el padre de 2 carmelitas. El soberano pontífice, como señal de una particular benevolencia, posó su mano sobre la cabeza venerable de mi rey querido, como si lo marcara con un misterioso sello en nombre de aquel a quien representa verdaderamente. Ahora que este padre de 4 carmelitas está en el cielo, ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente, profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, el Rey de la Gloria, la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor. Y nunca jamás dejará de reposar esa mano adorada sobre la frente por ella glorificada. Mucha pena sintió mi querido papá al verme salir llorando de la audiencia. Hizo cuanto pudo para consolarme, pero fue en vano. En lo profundo de mi corazón tenía una rara paz,
porque había hecho todo lo que me había sido posible para responder a lo que me pedía Dios. Pero esta paz estaba en lo profundo, mientras que la amargura llenaba mi alma, porque Jesús callaba y parecía ausente. Nada me revelaba su presencia. Ese día tampoco se atrevió el sol a brillar, y el hermoso cielo azul de Italia, cargado de nubes oscuras, no cesó de llorar junto conmigo. Todo había terminado para mí. Mi viaje no me ofrecía ya ningún atractivo, puesto que su finalidad había fallado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre hubieran debido consolarme. ¿No eran acaso una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, lo que Dios quiso se ha cumplido. No permitió a las criaturas hacer lo que querían, sino lo que Él quería. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me empleara como esos juguetes de lujo que los niños tienen que contentarse con mirar sin atreverse a tocar, sino como una pelotita sin ningún valor que él pudiese tirar al suelo, empujar con el pie, pinchar, abandonar en un rincón o apretar contra su corazón si le gustaba. En una palabra, yo quería divertir al niño Jesús, darle gusto, satisfacer sus caprichos infantiles, y él había escuchado mi súplica. En Roma, Jesús pinchó su juguetito, quiso ver lo que tenía dentro, y cuando lo vio, contento con su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se durmió. ¿Qué es lo que hizo durante su dulce sueño y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que se seguía divirtiendo con su juguete, dejándolo y tomándolo, y que luego, después de haberlo hecho rodar bien lejos, lo apretaba contra su corazón sin soltarlo nunca más de su manecita. Usted comprende, madre querida, qué triste estaba la pelotita al verse por el suelo. Sin embargo, no cesaba de esperar contra toda esperanza. Algunos días después de la audiencia del Santo Padre, papá fue a visitar al buen hermano Simeón y se encontró allí con Monseñor Reveroni, que se mostró muy amable. Papá le reprochó sonriente por no haberme ayudado en mi difícil empresa. Luego contó la historia de su reina al hermano Simeón. El venerable anciano lo escuchó con mucho interés y hasta tomó notas y dijo conmovido: eso no se ve en Italia. Creo que esta entrevista causó muy buena impresión a Monseñor Reveroni, quien en adelante no dejó de demostrarme que por fin estaba convencido de mi vocación. Al día siguiente de la jornada memorable, por la mañana, tuvimos que seguir viaje a Nápoles y Pompeya. En honor nuestro, el Vesubio tronó todo el día, lanzando con sus cañonazos una espesa columna de humo. Las huellas que ha dejado sobre las ruinas de Pompeya son espantosas. Muestran el poder de Dios, que mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Me hubiera gustado pasearme sola en medio de las ruinas, pensar en la fragilidad de las cosas humanas. Pero el número de los viajeros robaba a la ciudad destruida gran parte de su encanto melancólico. Todo lo contrario ocurrió en Nápoles, donde el gran número de coches con 2 caballos dio magnificencia a nuestro paseo al monasterio de San Martín, ubicado en la cima de una alta colina que domina toda la ciudad. Lamentablemente, los caballos de nuestro coche se desbocaban a cada momento y más de una vez creí llegada mi última hora. De nada le valía al cochero repetir constantemente la palabra mágica de los conductores italianos: "Apipau, apipau". Los pobres caballos querían hacer volcar el coche. Por fin
gracias a la protección de nuestros ángeles custodios, llegamos a nuestro magnífico hotel. Durante todo nuestro viaje nos alojamos en hoteles principescos. Jamás me había visto rodeada de tanto lujo. Sería el caso decir que la riqueza no constituye la felicidad, pues yo hubiera sido más feliz bajo un techo de paja, con la esperanza del Carmelo, que entre habitaciones opulentas, escaleras de mármol blanco, tapices de seda, pero con la amargura en el corazón. Comprendí muy bien que la alegría no se halla en los objetos que nos rodean, sino en lo más íntimo del alma, y que se la puede poseer tanto en una prisión como en un palacio. La prueba es que soy más feliz en el Carmelo, aún en medio de pruebas interiores y exteriores, que en el mundo, rodeada de las comodidades de la vida y sobre todo de las dulzuras del hogar paterno. Mi alma estaba sumida en la tristeza, pero al exterior yo era la misma, pues creía que mi pedido al Santo Padre había quedado oculto. Pronto me convencí de lo contrario. Habíamos quedado en el vagón solas, Celina y yo. Los demás peregrinos habían bajado al restaurante aprovechando unos minutos de parada. Vi a Monseñor Legoux, vicario general de Coutances. Lo vi abrir la portezuela mientras me decía con mirada sonriente: ¿Y bien, cómo está nuestra pequeña Carmelita? Me di cuenta entonces de que toda la peregrinación conocía mi secreto. Felizmente nadie me habló de ello, pero por la manera simpática con que me miraban, entendí que mi pedido no había producido mal efecto. Al contrario. En la ciudad de Asís tuve ocasión de subir al coche de Monseñor Reverony, favor que no fue acordado a ninguna dama durante el largo viaje. Obtuve así este privilegio. Después de haber visitado los lugares perfumados por las virtudes de San Francisco y Santa Clara, habíamos terminado nuestro recorrido en el monasterio de Santa Inés, hermana de Santa Clara. Había contemplado a mi gusto la cabeza de la santa, cuando al retirarme, una de las últimas, me di cuenta que había perdido mi cinturón. Lo busqué en medio de la multitud. Un sacerdote se apiadó de mí y me ayudó, pero después de habérmelo encontrado, lo vi alejarse y me quedé sola buscando, pues tenía el cinturón, pero no me lo podía poner, pues le faltaba la hebilla. Por fin la vi brillar en un rincón. Tomarla y ajustarla fue cosa de un instante, pero la búsqueda interior había sido más larga. Resultado, grande fue mi asombro de verme sola junto a la iglesia. Los numerosos coches habían desaparecido todos, a excepción del coche de Monseñor Reverony. ¿Qué hacer? ¿Tendría que correr en pos de los coches que ya no estaban al alcance de mi vista? ¿Tendría que exponerme a perder el tren con la consiguiente inquietud de mi querido papá? ¿O bien solicitaría un lugar en la calesa de Monseñor Reverony? Me resolví por esto último. Con la expresión más amable y la mayor desenvoltura posible, a pesar de mi gran confusión, le expuse lo crítico de mi situación y lo puse a él en un aprieto, pues su coche estaba enteramente ocupado por los señores más distinguidos de la peregrinación. Imposible encontrar ni un sitio más. Pero un señor muy galante se apresuró a descender, me cedió su lugar y él tomó asiento modestamente junto al cochero. Yo parecía una ardilla caída en una trampa. Estaba muy lejos de sentirme cómoda en medio de esos grandes personajes y sobre todo del más temible frente al cual estaba yo sentada. Sin embargo, estuvo muy amable conmigo, interrumpiendo de tiempo en tiempo su conversación con los señores para hablarme del Carmelo. Antes de llegar a la estación, todos los grandes personajes sacaron sus grandes carteras para darle dinero al cochero, que ya estaba pago. Hice como ellos y tomé mi carterita,
Pero Monseñor Revenori no consintió que yo sacase mis moneditas y prefirió dar una grande en nombre de los dos. Otra vez me encontré junto a él en un transporte. Fue aún más amable y prometió hacer todo lo que pudiese para que yo entrara al Carmelo. Aunque ponían un poco de bálsamo a mis heridas, estos breves encuentros no impidieron que el regreso fuese mucho menos agradable que la ida, pues ya no tenía la esperanza del Santo Padre. No encontraba ningún socorro en la tierra, que me pareciera un desierto árido y sin agua. Toda mi esperanza estaba puesta en Dios solo. Acababa de hacer la experiencia de que es mejor recurrir a Él que a sus santos. Sin embargo, la tristeza de mi alma no me impedía interesarme mucho por los lugares santos que visitábamos. Me dio alegría poder contemplar en Florencia a Santa Magdalena de Pasis, en medio del coro de las Carmelitas que nos abrieron la reja. Como no sabíamos cómo gozar de este privilegio y muchas personas deseaban tocar con sus rosarios el sepulcro de la Santa, y yo era la única que podía pasar la mano a través de la reja que nos separaba, todo el mundo me traía los rosarios y yo estaba muy orgullosa de mi oficio. Siempre encontraba el modo de tocarlo todo. Por ejemplo, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pudimos venerar varios trozos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los sagrados clavos encerrado en un magnífico relicario de oro trabajado, pero sin vidrio. Al venerar la reliquia, me ingenié para deslizar mi dedo meñique en uno de los agujeros del relicario y pude tocar el clavo que había sido bañado por la sangre de Jesús. Verdaderamente era demasiado audaz. Felizmente, Dios, que ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle. Me comportaba con él como una niña que cree que todo le es permitido y considera suyos los tesoros de su padre. No puedo comprender todavía por qué las mujeres son tan fácilmente excomulgadas en Italia. A cada momento nos decían: no entren aquí, no entren allí, van a quedar excomulgadas. Ah, pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, aman a Dios en número mucho mayor que los hombres. Y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres se mostraron más valientes que los apóstoles, ya que no se intimidaron ante los insultos de los soldados y osaron enjugar la faz adorable de Jesús. Por eso, sin duda, permite Él que su dote en la tierra sea el desprecio, puesto que le eligió también para sí. En el cielo demostrará que sus pensamientos no son como los de los hombres, porque entonces las últimas serán las primeras. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar hasta el cielo para ser la primera. Un día visitábamos un monasterio de carmelitas. No me contenté con seguir a los peregrinos por las galerías exteriores y me adelanté hacia los claustros interiores. De repente vi un anciano carmelita que desde lejos me hacía señal de retirarme, pero en vez de alejarme me le acerqué y apuntando a los cuadros del claustro le dije por señas que eran lindos. Sin duda que por mis cabellos sueltos y por todo mi aspecto se dio cuenta de que era una niña. Me sonrió con bondad y se alejó viendo que no estaba frente a una enemiga. Si hubiera sabido hablar italiano, le habría dicho que era una futura carmelita, pero por causa de los constructores de la Torre de Babel me fue imposible. Después de haber visitado Pisa y Génova, retornamos a Francia. Durante todo el recorrido, la vista era magnífica. A veces íbamos bordeando el mar y el ferrocarril estaba tan cerca que me parecía que las olas llegarían hasta nosotros. Este espectáculo fue debido a una tormenta y era por la tarde, lo que tornaba la escena más imponente aún. Otras veces, praderas cubiertas de naranjos cargados de frutos maduros,
olivos verdes con follaje transparente, graciosas palmeras. A la caída de la tarde, los pequeños puertos de mar se iluminaban con multitud de luces, mientras en el cielo titilaban las primeras estrellas. Cuánta poesía llenaba mi alma a la vista de todas estas cosas que veía por primera y última vez en mi vida. Las veía desvanecerse sin pena, pues mi corazón aspiraba a otras maravillas. Había contemplado suficientemente las bellezas de la tierra. El objeto de mis deseos eran las del cielo, y para darlas a las almas, yo quería tornarme prisionera. Pero antes de ver abiertas ante mí las puertas de la prisión bendita por la que suspiraba, me sería necesario todavía luchar y sufrir. Así lo sentía al regresar a Francia, aunque mi confianza era tan grande que no cesaba de esperar que me sería permitido entrar el 25 de diciembre. Apenas llegados a Lisieux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¡Qué entrevista aquella! Después de un mes de separación, teníamos tantas cosas que contarnos. Ese mes me pareció larguísimo y durante el mismo aprendí más que durante muchos años. Madre querida, qué dulce fue para mí volverla a ver, abrirle mi alma herida. Usted sabía comprenderme tan bien y le bastaba una palabra, una mirada para adivinarlo todo. Yo me había abandonado completamente. Había hecho cuanto de mí dependía, hasta hablar al Santo Padre. Por lo tanto, no sabía qué otra cosa debía hacer. Usted me aconsejó que escribiese a Monseñor y le recordara su promesa. Lo hice inmediatamente, lo mejor que pude, pero en términos que mi tío encontró un tanto simples. Rehizo mi carta. En el momento en que iba a despacharla, recibí una de usted en la que me decía que no escribiera, que esperase algunos días. Obedecí enseguida, pues estaba segura que era el medio mejor para no equivocarme. Por fin, 10 días antes de Navidad, partió mi carta. Muy convencida de que la respuesta no se haría esperar, iba todas las mañanas después de misa al correo con papá. Creía encontrarme con el permiso para emprender vuelo, pero cada mañana me traía una nueva decepción, que, no obstante, no desmoronaba mi fe. Pedía a Jesús que rompiera mis ataduras. Las rompió, pero de una manera totalmente diferente de lo que yo esperaba. Llegó la hermosa fiesta de Navidad, pero Jesús no despertó. Dejó por el suelo a su pelotita sin mirarla siquiera. Me dirigía a la misa de medianoche con el corazón desgarrado, pues había contado con asistir a ella detrás de la reja del Carmelo. Fue esta una prueba muy grande para mí, pero aquel cuyo corazón vela me hizo comprender que a quienes tienen fe, como un grano de mostaza les concede milagros y que hace cambiar de lugar las montañas a fin de confirmar su fe tan débil aún. Para sus íntimos, para su madre, no obra milagros antes de haber probado su fe. ¿No dejó acaso que Lázaro muriese aunque Marta y María le habían mandado decir que estaba enfermo? En las bodas de Caná, cuando la Santísima Virgen pidió a Jesús que auxiliase al dueño de casa, ¿no le respondió acaso que su hora no había llegado aún? Pero después de la prueba, qué grande fue la recompensa. El agua se convirtió en vino. Lázaro resucita. Así obró Jesús con su Teresita. Después de haberla probado por mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. En la tarde de esa fiesta radiante que para mí había transcurrido en la aflicción, fui a ver a las carmelitas.
Grande fue mi sorpresa cuando, al abrirse la reja, vi un encantador niño Jesús que en su mano tenía una pelotita sobre la cual estaba escrito mi nombre. Las carmelitas, en lugar de Jesús demasiado pequeño para hablar, me cantaron un canto compuesto por mi madre querida. Cada palabra derramaba en mi alma muy dulce consuelo. Jamás olvidaré esta delicadeza maternal que siempre me colmó de la más exquisita ternura. Les agradecí con lágrimas de alegría y luego les conté la sorpresa que Celina me había preparado para cuando regresáramos de la misa de medianoche. Había encontrado en mi cuarto, flotando en un gran recipiente, una navecilla en la cual dormía el niño Jesús con una pelotita cerca suyo. Sobre la blanca vela Celina había escrito estas palabras: duermo, pero mi corazón vela. Y sobre la nave estaba esta sola palabra: abandono. Si Jesús me hablaba todavía a su noviecita, si sus divinos ojos permanecían cerrados, por lo menos se le manifestaba por medio de almas que sabían comprender todas las delicadezas y el amor de su corazón. El primer día del año 1888, Jesús me regaló una vez más su cruz, pero esta vez debí llevarla sola, pues me resultaba tanto más dolorosa cuanto que no alcanzaba a comprenderla. Una carta de la Madre María de Gonzaga me anunciaba que el 28, fiesta de los Santos Inocentes, había llegado la respuesta de Monseñor, pero que no me lo había comunicado porque había decidido que mi entrada sería recién después de Cuaresma. No pude contener las lágrimas ante el pensamiento de tan larga dilación. Esta prueba revistió un carácter muy particular para mí. Del lado del mundo veía rotas mis amarras, pero el Arca Santa negaba esta vez la entrada a la pobre palomita. Estoy segura que me han de haber tenido por muy poco razonable al ver que no aceptaba con alegría estos 3 meses de exilio, pero ciertamente, aunque no lo parezca, esta prueba fue muy grande y me hizo crecer mucho en abandono y demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos 3 meses tan ricos en gracias para mi alma? En un primer momento pensé que no me tomaría la molestia de llevar una vida tan bien ordenada como de costumbre, pero pronto comprendí el precio del tiempo que se me ofrecía y resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada. Al decir mortificada, no quiero hacer creer que hacía penitencias. ¡Ay! Jamás he hecho ninguna. Lejos de parecerme a esas almas hermosas que desde su infancia practicaban toda clase de mortificaciones, no sentía por ello ningún atractivo. Esto provenía, sin duda, de mi cobardía, pues hubiera podido, como Celina, inventar 1000 maneras de sufrir. En cambio, siempre dejé que me trataran entre algodones y me engordaran como un pajarillo que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en domar mi voluntad, siempre pronta a salirse con la suya, en retener una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en sentarme sin apoyar la espalda, etc. Practicando estas naderías, me preparaba a ser esposa de Jesús, y no puedo expresar cuán dulces recuerdos ha dejado en mí esta espera. 3 meses pasan muy rápidamente. Por fin llegó el momento tan ardientemente deseado.
narraciones de vida de santos y santas, e inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.